El agua que recuerda. Lo escribo ahora que estoy viejo y que la mano me tiembla, porque los que podrían desmentirme ya están todos bajo tierra o donde no vuelve nadie a hablar, y porque hay una deuda que uno arrastra hasta que la deja escrita. No lo escribo para que me crean. Lo escribo para el niño, para que un día lea y entienda por qué su padre le tapó la puerta con el cuerpo aquella noche de junio, y porque desde entonces no hemos vuelto a llenar el aljibe con agua de la sierra. Me llamo Elías Cordero. Fui rastreador casi toda mi vida, que es un oficio de leer lo que otros pisan sin mirar. Aprendí a distinguir el paso de un venado asustado del de un venado que solo busca sombra, a saber por la ceniza cuántas horas lleva muerto un fuego, a decir, con solo tocar la tierra removida, si un hombre cavó con prisa o con calma. Presumí de eso muchos años. Presumí de que el mundo no tenía renglón que yo no supiera leer. Aquel verano en la Sierra del Sordo me enseñó que hay escrituras más antiguas que el hombre, y que algunas están escritas con una tinta que no conviene aprender a leer. Empezaré por donde empezó para mí, aunque la historia empezara mucho antes, 61 años antes, en una seca de la que ya casi nadie se acordaba salvo para maldecirla. Llegué a San Miguel de los Amoles a fines de mayo del 98, con el caballo flaco y la garganta partida de polvo. Venía de más al norte, donde había pasado el invierno rastreando reses cimarronas para una compañía de gringos que pagaba en plata y no preguntaba nombres. Un jinete me había alcanzado en el paso de la cal con una carta de don Feliciano Osoyo, patrón de la hacienda de la Angostura, ofreciéndome trabajo y una suma que no era de despreciar. La carta decía poco, que se le estaba muriendo el ganado de un modo que ningún veterinario sabía explicar, que había perdido hombres, y que le habían dicho que yo era bueno para hallar lo que se escondía. No mencioné entonces, ni se lo mencioné a él, que Amoles no era para mí un nombre nuevo. Mi madre había nacido en aquel llano, entre magueyes y piedra suelta, y me había traído al mundo un poco más al norte, en un jacal que ya no existe. Murió cuando yo tenía 12 años y me dejó dos cosas, un rosario de semillas y una advertencia que no entendí hasta viejo. Me dijo, con la voz ya de moribunda, que si alguna vez volvía a la Sierra del Sordo no bebiera del agua del ojo, aunque me estuviera muriendo de sed. Le prometí lo que se le promete a una madre que se apaga. Después me fui al norte y no volví a pensar en ella, sino como se piensa en un dolor viejo. 61 años tenía la seca de la que hablo. 42 tenía yo. No até los cabos. Uno no ata los cabos hasta que se le enredan en el cuello. El llano de Amoles era una tierra que ya de lejos daba desconfianza. Es difícil de explicar a quien no la ha visto. Había un cielo enorme y limpio, de un azul que no consolaba, y bajo el cielo una extensión parda de gobernadora y nopal y hueso de animal blanqueado, y al fondo, hacia el poniente, la sierra, una muralla de cerros de un color entre morado y ceniza, con una hendidura en el centro que los del pueblo no señalaban con el dedo. Uno aprendía pronto a no señalarla. El cañón del silencio, le decían, cuando le decían algo. Casi siempre no le decían nada. Entré al pueblo a la hora en que el sol se cae de golpe y las sombras se estiran como si quisieran agarrarse de algo. Había pocas gentes en la calle. Un perro me siguió un trecho sin ladrar, cosa rara, y luego se quedó parado mirando hacia la sierra, y no me siguió más. En la única cantina un hombre viejo bebía solo. Pedí mezcal y agua, y el cantinero me sirvió el mezcal y me dijo, sin que yo preguntara, que el agua estaba mala y que mejor no. Le pregunté qué le pasaba al agua. Me miró como se mira a un tonto de buena fe. Se acuerda, dijo, y no dijo más, y se fue a atender a nadie al otro lado del mostrador. El viejo que bebía solo era Casimiro Vega. No lo supe esa noche. Esa noche solo vi a un anciano flaco y correoso, con una trenza gris bajo el sombrero y unos ojos que parecían mirar siempre un poco más allá de donde uno estaba. Me observó beber. Cuando me levanté para irme a la Angostura, me habló por primera vez. Usted es el rastreador que mandó traer el patrón, no era pregunta. Va a subir a buscar lo que mata el ganado. Ese es el trabajo. No es un animal, dijo. Búsquele lo que quiera. No es un animal. Todo lo que mata deja rastro, contesté, con la seguridad estúpida del que todavía no ha visto nada. Y todo rastro se lee. El viejo sonrió sin ganas y me enseñó una encía sin dientes. Ese sí. Ese deja rastro.
El problema no es hallar el rastro, joven. El problema es que el rastro lo halle a uno primero. Salí a la noche pensando que era un viejo borracho de esos que abundan en los pueblos secos, que confunden la sed con el destino. Monté y agarré el camino de la Angostura bajo una luna gorda. El llano estaba en un silencio que al principio no noté y que después, cuando lo noté, ya no pude dejar de oír. No había grillos. No había tecolote. No había ese rumor de fondo que tiene la noche del campo y que uno solo reconoce cuando falta. La Sierra del Sordo se llamaba así, entendí más tarde, no porque fuera sorda, sino porque hacía sordo todo lo que se le acercaba. El silencio salía de ella como sale el frío de una cueva. La Angostura era una hacienda vieja y grande, de las de antes, con muros de adobe de una vara de espesor y un casco fortificado como para aguantar un sitio. Se veía la riqueza en las trojes y en la capilla y en la cantidad de peones, y se veía también algo que no supe nombrar la primera noche, un aire de plaza cercada, de gente que duerme con la oreja parada. Don Feliciano Osoyo me recibió en un salón con retratos. Era un hombre de 63 años, alto todavía, seco, con las manos manchadas de vejez y unos ojos claros que en otro rostro habrían sido hermosos y en el suyo eran fríos. Vestía de negro como si estuviera de luto, y lo estaba, aunque tardé en saber de quién. Me dio la mano, me sirvió coñac francés, y fue derecho al asunto con la brusquedad del que está acostumbrado a comprar tiempo y hombres. En 2 meses he perdido 40 cabezas de ganado, 3 caballos finos, 2 perros y 4 cristianos, dijo. Las reses aparecen muertas sin una gota de sangre por fuera y secas por dentro, como odres viejos. Los caballos, igual. De los perros no quedó ni para enterrar. De los cristianos, se detuvo un instante, de 2 no ha quedado nada. Se los tragó la sierra. De los otros 2 aparecieron pedazos que no le voy a describir a la hora de la cena. ¿Lobo? ¿León? Dije, por decir. Un jaguar viejo, expulsado de su territorio, se vuelve caníbal de ganado. He visto casos. Eso dice todo el que llega. Me miró con una paciencia gastada. Señor Cordero, yo he cazado leones. Mi abuelo cazó leones. En esta sierra no hay felino que yo no conozca. Lo que mata mi ganado no deja las huellas de un felino. No deja las huellas de nada que yo haya visto. Por eso lo mandé traer a usted, que dicen que lee lo que nadie lee. Quiero que suba a la sierra, que encuentre el nido de eso, y que me lo traiga muerto o me diga que es para poder yo dormir. Había en su voz, bajo la orden, algo que no era miedo del que teme por su ganado. Era el miedo del que teme por sí mismo y no quiere que se le note. Lo archivé sin saber para qué. Esa noche conocí a los demás. La casa estaba llena, no de invitados, sino de una familia apretada por la desgracia. Bernabé Osoyo, nieto de don Feliciano, tenía 23 años y la arrogancia intacta de quien no ha perdido todavía nada suyo. Guapo, de bigote fino, pistolero de galería, se rió cuando su abuelo habló de la sierra. ¿Es un puma, abuelo, o son bandidos que aprovechan la superstición de los peones para robarnos ganado? Yo subo con 6 hombres armados y en 3 días bajo con la piel o con el cuatrero colgando de la silla. No necesitamos brujos. Me miró al decir, brujos, midiéndome. Le sostuve la mirada hasta que él la apartó, no porque yo fuera valiente, sino porque el que ha rastreado sabe esperar. Rufino Lazcano era otra cosa. Capataz de la Angostura, 41 años, ancho de espaldas, callado, con una cicatriz vieja en la ceja y una tristeza reciente en todo lo demás. Supe pronto por qué. Uno de los 4 cristianos muertos era su hermano menor, Timoteo, un muchacho de 20 años que había subido a la sierra a buscar unas reses perdidas y del que solo bajó una bota con el pie adentro. Rufino no creía en pumas ni en brujos. Rufino solo quería subir a matar lo que hubiera matado a su hermano, y le daba igual que tuviera 4 patas o ninguna. Yo voy, me dijo esa noche, cuando nos quedamos los 2 junto al brasero. No por el patrón, por el timo. Le prometí a mi madre que le traía al menos algo para enterrar. Se quedó viendo las brasas. ¿Usted qué cree que es, rastreador? No sé todavía, dije. No he leído nada. Bien, dijo. Los que llegan sabiendo son los que se equivocan. Y luego estaba Ofelia. La vi al final, en el corredor, de negro también,
y por un momento la tomé por una sombra de las muchas que había en esa casa. Era una mujer de 34 años, de rostro tranquilo y ojos secos de tanto haber llorado. Era la viuda de Marcial Osoyo, otro nieto de don Feliciano, primo de Bernabé, uno de los dos hombres de los que no había quedado nada. La sierra se lo había tragado un mes antes, junto con Timoteo Lazcano, en la misma partida. Ofelia no era de Amoles. Había venido de muy lejos, de una ciudad de otro estado, casada por amor con un hombre de esta tierra sin saber de qué tierra se casaba. Ahora era viuda entre extraños. «Voy a subir con ustedes», me dijo, sin preámbulo, cuando don Feliciano ya se había retirado. «Señora, con todo respeto, la sierra no es lugar para una mujer», iba a decir. No había reproche en su voz, solo cansancio. «Voy a subir. Necesito hallar a mi marido. Aunque sea un hueso. Aunque sea el botón de su camisa. No puedo rezarle a un hombre que no sé si está muerto». «¿Usted entiende eso, señor Cordero?» La entendía. Yo tampoco había podido nunca rezarle bien a mi madre porque me faltaba algo, y no sabía qué. Le dije que hablaría con don Feliciano. Ella asintió como quien ya ha decidido y solo concede la cortesía de que otros crean que deciden por ella. Antes de retirarme noté una cosa que entonces no supe leer y que después me quitó el sueño. Ofelia, al llevarse la mano al vientre en un gesto que las mujeres hacen sin darse cuenta, se acomodó la falda sobre una redondez apenas dibujada. Estaba encinta. Cargaba, sin decírselo a nadie todavía, al último de la sangre de Marcial Osoyo. Al último de una sangre que la sierra llevaba 61 años cobrándose. Pasé 2 días leyendo La Tierra Baja antes de subir. Es lo que hago. No se entra a un territorio sin conocer sus orillas. Las reses muertas eran lo más fácil y lo más raro. Vi 3. Estaban secas, sí, como dijo el patrón, con el cuero pegado al hueso y los ojos hundidos, pero no era la sequedad del sol ni de la enfermedad. Era como si algo les hubiera sacado por dentro no solo la sangre sino la humedad entera del cuerpo, hasta la de la carne. Y sin embargo la tierra alrededor estaba mojada. En pleno mayo, con 2 años de seca, había un círculo de tierra oscura y húmeda alrededor de cada animal muerto, como si el agua del cuerpo hubiera sido chupada hacia afuera y hacia abajo, hacia la tierra, y no hacia una boca. Metí los dedos. Estaba fría. Olía a piedra de pozo, a agua vieja, a monedas. En un país donde no había agua, la muerte olía a agua. Las huellas fueron peor. Alrededor de la tercera res encontré pisadas. Tardé en admitir lo que veía porque llevaba 40 años convencido de que no había pisada que yo no pudiera nombrar. Eran de pie descalzo. Pie humano, largo, huesudo, pero con 6 dedos en cada uno, y el talón demasiado atrás, como si la pierna que las dejó doblara al revés. Iban en línea recta hacia la res, se acercaban, y luego, esto es lo que no pude leer, se detenían. No se alejaban. No daban media vuelta. Terminaban. La última pisada estaba completa, con su peso bien repartido, y después no había nada. Como si el que las dejaba se hubiera detenido a mirar a la res y luego se hubiera ido hacia arriba. Las seguí de regreso, hacia donde venían, por si eso me decía algo. Venían de la sierra, muchas leguas, en línea recta, sin rodear un solo obstáculo. Donde había un peñasco de 3 varas, las huellas subían por la cara vertical del peñasco como quien camina por el suelo, y bajaban por el otro lado. Me quedé mucho rato al pie de ese peñasco. Un rastreador aprende a no discutir con lo que la tierra le dice. La tierra me decía que algo había caminado por una pared de roca. No discutí, pero por dentro empecé a tener miedo, y el miedo del que sabe leer es distinto del miedo del que solo teme. Es el miedo de entender que hay un renglón que uno no aprendió, y que ese renglón lo estaba leyendo a uno. Antes de subir quise oír a los peones de la angostura, porque el que va a entrar a un territorio necesita saber qué cuentan de los que viven en su orilla, aunque lo que cuenten no case entre sí, sobre todo si no casa entre sí. La verdad de una tierra suele estar menos en lo que todos afirman que en lo que cada uno niega distinto. Los junté de a poco, en las trojes, en los corrales, sin apuro, ofreciendo tabaco, dejando que hablaran o que callaran a su gusto. Y lo que saqué fue un manojo de historias que se contradecían,
y las contradicciones me enseñaron más que ninguna certeza. Un viejo caballerango llamado Nabor juraba que era la Llorona, que él la había oído llorar en el cañón la noche en que se llevó a Marcial y al Timoteo, y que la Llorona no toca a las mujeres, solo a los hombres, y que por eso subir con una mujer en la partida era la única forma de bajar vivos. Un pastor mocetón, en cambio, se persignaba y decía que no era mujer ninguna, que él la había visto de lejos parada en el filo del cañón contra la luna y que era alta como un mezquite y flaca como un ahorcado, y que caminaba con las coyunturas al revés. Una cocinera vieja, sin que yo le preguntara, me tomó del brazo con una mano de garra y me dijo al oído que no era ni lo uno ni lo otro, que era el patrón viejo, el difunto Ambrosio, que penaba por lo que había hecho y salía a llevarse a los suyos para que le hicieran compañía en el infierno, y que por eso solo se moría gente Osoyo y Lazcano, y me clavó los ojos, y de otro apellido que ella no dijo. Otros negaban todo. El más listo de los caporales, un tal Sósimo, me dijo con desprecio de hombre de razón que eran cuatreros disfrazados, indios broncos de la sierra que robaban ganado y espantaban a los ignorantes con brujerías, y que si yo era bueno para mi oficio hallaría botas y no pezuñas del diablo. Le agradecí. De todos ellos, fue el único cuya versión pude descartar, porque yo ya había visto las huellas de 6 dedos subir por una pared de piedra, y ningún cuatrero de este mundo sube por una pared de piedra. Lo que me quedó de todas esas bocas fue esto: nadie contaba lo mismo, pero nadie contaba nada suave. Ninguno decía que fuera un puma, ni una peste, ni una racha de mala suerte. Cada quien le ponía a la cosa la cara de su propio miedo: la madre que llora, el difunto que pena, el indio que roba, el monstruo que camina al revés. Y en eso, sin saberlo, todos coincidían con lo que yo mismo iba a comprobar en el fondo del cañón, que la cosa no tiene cara propia, y que por eso puede tomar la que uno le tenga guardada. Un pueblo entero llevaba 60 años poniéndole rostro por turnos a lo mismo, y lo mismo se dejaba, contento, porque para eso vivía, para vestirse con lo que teme el que la mira. La noche antes de subir busqué a Casimiro Vega en el pueblo. Lo hallé en la puerta de su jacal, mascando algo, mirando la sierra como quien vela a un enfermo. Le conté lo de las huellas. No se sorprendió. 6 dedos, dijo. Sí, los del ojo de agua tenían 6 dedos. Mi abuela me lo contó. Todos los de esa gente, un dedo de más en cada pie. Decían que era para agarrarse mejor de la piedra. Escupió. No queda ninguno para preguntarle si era cierto. Los mataron a todos, menos a una niña. Esa niña fue mi abuela. Me senté en la piedra que había junto a la suya. Empezaba a entender que el viejo no era un borracho, sino la única persona en 100 leguas que sabía lo que yo iba a buscar. Cuénteme, le dije. Y me contó, esa noche y en las que siguieron ya en el camino, a pedazos, como se cuentan las cosas que duelen, la historia que voy a juntar aquí de una vez, aunque yo la fui recibiendo rota. 61 años antes, en el 37, hubo una seca como no se ha vuelto a ver. 2 años sin una gota. Los aguajes del llano se secaron todos menos uno, el ojo de agua, un manantial que brotaba en el fondo del cañón que hoy llaman del Silencio, allá adentro de la sierra, en un lugar donde la piedra se abre como una garganta. Ese manantial no se secaba nunca. En la peor seca daba agua fría y dulce. Y ese manantial no era de los hacendados del llano. Era de una gente que vivía allá adentro desde antes de que llegaran los españoles y desde antes, quizá, de que llegara nadie. Poca gente. Una ranchería en el fondo del cañón, junto al ojo de agua, que sembraba en las vegas y cuidaba el manantial. Casimiro los llamaba, los del ojo de agua, y decía que él no sabía cómo se llamaban a sí mismos, porque de esa lengua no quedó ni una palabra. No eran brujos, me dijo Casimiro, y en esto insistía mucho, como si le importara más limpiar el nombre de esos muertos que salvar el suyo. Eso lo inventaron después, para dormir tranquilos los que los mataron. Que la vieja era bruja, que hacía pactos, que por eso el ojo no se secaba. Mentira. La vieja no era bruja. La vieja cuidaba. Había algo en el fondo del ojo, en la boca de la piedra, y esa gente lo cuidaba desde siempre. Le daban lo suyo. Lo tenían contento. Y mientras estuvo contento, dio agua. Esa era toda la brujería, cuidar bien lo que hay que cuidar.
Cuando vino la seca del 37, los hacendados del llano se estaban muriendo, ellos y su ganado. 3 familias mandaban en el llano en ese tiempo, los Osoyo, los Lazcano y los Cordero. Al frente de todos, Ambrosio Osoyo, el abuelo de don Feliciano, un hombre duro que había hecho su fortuna a punta de rifle y de escritura falsa. Ambrosio subió al cañón con sus hombres a pedir agua. Los del Ojo de Agua les dieron agua, toda la que quisieron, para ellos y para su ganado, porque el ojo daba de sobra. Pero Ambrosio no quería que le dieran agua. Ambrosio quería el agua. Quería la escritura del cañón, y el cañón no tenía escritura porque nunca la había necesitado nadie. Le dijeron que no, dijo Casimiro. Con eso bastó. Ambrosio Osoyo, Doroteo Lazcano y Anselmo Cordero volvieron al cañón una noche de junio con todos sus peones armados. La ranchería tenía una sola salida, por la angostura del cañón. La cerraron, y adentro hicieron lo que se hace cuando se quiere no solo matar sino borrar. No dispararon nomás. Los arrearon a todos, hombres, mujeres, criaturas, hasta el fondo del cañón, hasta la boca de piedra de donde salía el agua, una cueva honda con el manantial en el hondón. Y allí los metieron. Y allí los taparon. Rodaron piedras a la boca de la cueva y tapiaron la entrada con los muertos y los vivos revueltos adentro, sobre el agua, en lo oscuro. Y se quedaron afuera, dicen, hasta que dejó de oírse. Todos menos una, dijo Casimiro. Una niña se les escurrió entre las piedras, en lo oscuro, y salió por una grieta que solo los de su sangre conocían, y bajó al llano y anduvo muchos años sin hablar. Esa niña fue mi abuela. Nunca contó lo que vio adentro esa noche. Contó lo de afuera. Lo de adentro nunca. Solo una cosa dijo, ya de vieja, ya para morirse. Dijo, lo que cuidábamos ya no está cuidado. Y tiene hambre. Y ahora sabe el sabor de nosotros porque nos lo dieron. Eso dijo. Y se murió. Nos quedamos callados un rato largo. La sierra estaba negra contra el cielo estrellado. No había grillos. El agua cambió de dueño esa noche, dijo Casimiro al fin. Los Osoyos se quedaron con el cañón. Levantaron la angostura sobre esa agua, y con esa agua se hicieron ricos, ellos y los Lazcano que se quedaron con la vega de abajo. Los Corderos se fueron. Anselmo Cordero, el que cavó, el que tapió la cueva con sus manos, no aguantó. Dicen que enloqueció. Se llevó a los suyos al norte y no volvió, y maldijo el agua, y le prohibió a su sangre beber de ella. Los 3 apellidos partieron el crimen, pero solo uno se fue con vergüenza. Los otros 2 se quedaron con el agua. Me miró entonces, y en la oscuridad no le vi los ojos, solo el brillo de ellos. ¿Cómo dijo que se apellida usted, rastreador? No le contesté. No hacía falta. Ya me temblaba la tierra bajo los pies, la que yo también sabía leer, y por primera vez decía mi nombre. Subimos el segundo día de junio. Éramos 6, contra el buen juicio de todos y contra la costumbre, porque en la Sierra del Sordo lo prudente había sido siempre no subir. Don Feliciano insistió en ir él mismo, a pesar de sus 63 años. Al principio lo tomé por orgullo de patrón. Después entendí que iba porque no podía no ir, porque llevaba en las alforjas unos papeles viejos que no había querido mostrar a nadie y que, sospecho, quería enterrar en la sierra con sus propias manos para que murieran con él. Bernabé iba de mala gana, armado hasta los dientes, seguro todavía de que en 3 días bajaría con una piel. Rufino iba por Timoteo. Ofelia iba por Marcial. Casimiro iba de guía, aunque más de una vez me dijo que él no guiaba a nadie, que él solo conocía el camino de vuelta, que es distinto. Y yo iba porque me habían pagado y porque, a esas alturas, ya no me habría podido quedar abajo aunque me lo hubieran suplicado. La tierra había dicho mi nombre. Uno no le da la espalda a eso. Llevábamos 4 mulas de carga, agua para 6 días, del pozo del pueblo, no de la sierra, rifles, cuerdas, un rollo de dinamita que Bernabé se empeñó en cargar, y provisiones. Calculé 4 días de subida hasta el fondo del cañón, según lo que decía Casimiro. Los primeros 2 días fueron casi corrientes, salvo por el silencio, que crecía a medida que nos internábamos, como si subiéramos hacia el corazón de una sordera. El primer día cruzamos el pie de la sierra por una cañada de mezquites resecos. Todavía había pájaros.
Rufino cazó 2 conejos y comimos bien. Bernabé estuvo hablador y pesado, contando hazañas de cantina, midiéndome con preguntas. Le seguí la corriente. Ofelia cabalgaba callada, con la mirada en la hendidura del cañón, que desde abajo apenas se adivinaba y que desde adentro, ya lo veríamos, no se cerraba nunca. Esa primera noche, mientras todavía había pájaros y grillos y el mundo se parecía al mundo, hablamos junto al fuego más de lo que volveríamos a hablar en todo el viaje. Es lo que hace la gente la primera noche de un camino largo, se enseña un poco, se tantea, se busca de quién fiarse. Después el miedo enseña a callar. Bernabé quiso saber de mí. ¿Cuántos hombres había matado? Si era cierto que yo había rastreado apaches para el ejército, si me habían pagado bien por venir. Le contesté con medias verdades, que es lo que se le contesta a un muchacho que pregunta para medirse. Rufino lo cortó al fin, harto. Deja de estar chingando al hombre, le dijo. Guarda saliva pa' la subida. No más quiero saber a quién le fío el pellejo, dijo Bernabé. Tu pellejo, dijo Rufino, mirando el fuego, vale menos de lo que crees, en esta sierra. Aquí no vale el que tira mejor. Vale el que sabe cuándo no correr. Bernabé se rió, pero fue una risa corta. Empezaba a intuir, creo, que su pistola no iba a servirle de mucho, y eso a un hombre que solo tiene una pistola le abre un hueco frío en el estómago. Ofelia habló poco, pero habló, quizá porque el fuego suelta la lengua de los que cargan un silencio muy pesado. Contó, sin que nadie le preguntara del todo, cómo había conocido a Marcial. Había sido en una feria, en su ciudad, muy lejos de aquí. Él andaba comprando sementales y era el hombre más alegre que ella había visto, un osollo que no parecía osollo, decía, sin ese frío de familia en los ojos. Se casó con él sabiendo que se venía a una tierra dura, pero no sabiendo, dijo, que se venía a una tierra con una deuda. Nunca me la contó, dijo. 3 años casados y nunca me la contó. Yo sabía que en junio se ponía raro, que no dejaba salir de noche a los peones, que a veces se levantaba de la cama y se quedaba en la ventana mirando la sierra hasta el amanecer, y si yo le preguntaba, me decía que no era nada, cosas de viejos, supersticiones. Removió las brasas con un palito. La última vez que lo vi, antes de que subiera a buscar las reses, me abrazó más fuerte de lo normal y me dijo una cosa que entonces no entendí. Me dijo, si no bajo, no me busques. Yo pensé que era por lo peligroso del monte. Ahora sé que era otra cosa. Sabía que si se lo llevaba, no iba a quedar nada que buscar. Y aún así subo a buscarlo. Ya ven qué necia. No lloró. Ya no le quedaba con qué. Don Feliciano, al oír a su nuera, se levantó y se fue a echar leña que no hacía falta, para que no se le viera la cara. El viejo cargaba lo que Ofelia apenas empezaba a sospechar, que la rareza de junio, las supersticiones de viejos, las ventanas veladas hasta el alba, no eran manías, sino una cuenta abierta que él había dejado de pagar por soberbia de hombre ilustrado, y que Marcial había muerto por esa soberbia. Un patrón puede cargar la ruina de su hacienda. Lo que no se carga es haber matado a un hijo con el orgullo. Rufino habló al último, ya tarde, cuando los demás cabeceaban. Me habló solo a mí, en voz baja, del Timoteo. De cómo lo había criado él, porque el padre de ambos se había muerto pronto. De que el muchacho tenía miedo de la sierra desde niño y él, Rufino, se lo había quitado a fuerza de burlas. No seas vieja, no hay nada allá arriba. Y lo había mandado a las reses aquella mañana con un empujón y una risa. La bota con el pie adentro se la habían traído los zopilotes, o lo que fuera que hubiera dejado los zopilotes de aquel cuerpo, hasta la mera puerta de la angostura, y la habían puesto derechita en el escalón, apuntando a la casa, como el coyote sentado, como todo lo que aquella cosa acomodaba. Rufino no me contó eso para desahogarse. Me lo contó, entendí después, para explicarme por qué él no iba a bajar de la sierra, porque el que manda a la muerte a un hermano riéndose, ya no tiene para dónde bajar. Yo subo a matarlo o a quedarme, me dijo. Las dos me sirven. Usted, rastreador, procure bajar. Usted no le debe nada a esta tierra. No le contesté que sí le debía, que un tal Anselmo Cordero le había debido, y que la deuda, como el color de los ojos, se hereda sin que a uno le pregunten.
Todavía no me atrevía a decirlo en voz alta. Uno cree que si no dice una cosa, la cosa no es del todo cierta. Es la última superstición del hombre, y es la más tonta, y la practicamos todos. El segundo día empezaron a faltar cosas. Primero los pájaros. A media mañana caí en la cuenta de que no había oído un solo gorjeo desde el amparo. Ni un zopilote en el cielo, siendo tierra de zopilotes. Después las moscas. En un campamento del llano, con provisiones y bestias, uno pelea con las moscas todo el día. Aquí no había una. Rufino, que no era hombre de reparar en esas cosas, lo notó al fin y se puso serio. Donde no hay moscas, dijo, es donde ya no hay nada vivo que valga la pena. Al atardecer del segundo día hallamos al primer animal. Fue Casimiro el que lo vio, a un lado del sendero, y detuvo su mula y no dijo nada, solo señaló con la barbilla. Era un coyote. Estaba muerto y estaba seco, como las reses, con el cuero pegado al hueso. Pero no era eso lo peor. Lo peor era la postura. Estaba sentado, sobre las ancas, muy erguido, con las patas delanteras juntas y ordenadas por delante, mirando hacia el fondo del cañón. Sentado como se sienta un cristiano a esperar. Ningún animal muere así. La muerte no acomoda a sus muertos. Aquello había sido acomodado. No lo toquen, dijo Casimiro. Bernabé, por bravata, lo tocó con la punta de la bota. El coyote se deshizo en polvo, como una cosa hueca, y un olor a pozo subió del polvo. Bernabé se rió, pero se rió una vez sola y ya no volvió a reírse ese día. El tercer día entramos en el cañón propiamente dicho, por la angostura, y el mundo cambió de piel. La angostura era una hendidura por donde apenas pasaban las mulas en fila, entre dos paredes de roca colorada que se alzaban tan altas que el cielo quedaba reducido a una cinta azul allá arriba. Adentro hacía frío, un frío húmedo que no correspondía a la seca del llano. Y adentro el silencio ya no era falta de sonido, era una cosa con peso, una presión en los oídos, como cuando uno baja hondo en el agua. Hablábamos poco, y en voz baja, sin habernos puesto de acuerdo. Las mulas caminaban con las orejas planas contra la cabeza. A media tarde encontré la segunda tanda de huellas, y esta vez no las busqué, me estaban esperando. En un banco de arena junto al arroyo seco había pisadas descalzas de 6 dedos, muchas, frescas, cruzando el sendero. Iban del muro izquierdo al muro derecho, de roca a roca, atravesando la arena en el medio. Me bajé a leerlas. La arena estaba fría y, otra vez, húmeda, cuando todo alrededor era polvo. Las huellas venían de una pared lisa y se iban hacia otra pared lisa. Entre las nuestras y las de eso no había ninguna distancia de seguridad. Eso había cruzado nuestro sendero, sabiendo que veníamos, poco antes de que llegáramos, y se había ido a esperar entre la piedra. ¿Cuántos? Preguntó Rufino, muy quieto, con la mano en el rifle. Conté. Ahí estuvo la cosa que más me heló, más que los 6 dedos. Conté las pisadas, y no cuadraban. A veces eran de un solo caminante, muy largo el paso, más largo de lo que puede dar una pierna humana. A veces, en el mismo trecho, eran de varios, de 3 o 4, encimados. Como si fuera uno y fueran muchos, según le convenía. Como si el número no fuera una cosa fija para eso. No sé, dije, y era la primera vez en 40 años que le decía a un rastro, no sé. Uno. O muchos. No se deja contar. Casimiro asintió despacio, como quien recibe la confirmación de algo largamente temido. Nunca se deja contar, dijo. Mi abuela lo dijo también. No sabemos si es uno o si son todos. Todos, decía. Los que quedaron adentro. Esa noche acampamos en un ensanche del cañón, contra la pared, con el fuego pegado a la roca para que no nos rodeara la oscuridad por ese lado. Nadie tenía hambre. Don Feliciano, que había ido palideciendo cada legua, sacó por fin lo que traía. A la luz del fuego, con los demás dormidos o fingiendo dormir, me llamó a un lado y me mostró los papeles. Era una escritura de la Merced del Cañón, fechada en el 38, un año después de la matanza, firmada por autoridades que ya nadie recordaba, adjudicando las tierras y aguas del paraje llamado Ojo de Agua, hoy despoblado, a don Ambrosio Osoyo y socios. Despoblado. En una sola palabra estaba enterrada la ranchería entera.
Había además un cuaderno, un libro de cuentas con la letra picuda de varios escribanos a lo largo de 60 años. No eran cuentas de dinero. Eran cuentas de muertos. Página tras página, una lista de nombres con fechas, y todos los nombres eran Osoyo, Lazcano o Cordero, y junto a muchos, en el margen, en distintas tintas y distintas manos, la misma anotación repetida como una letanía, lo de la sierra. Mi padre me lo enseñó cuando heredé, dijo don Feliciano, con una voz que ya no era la del patrón, sino la de un viejo con miedo. Y su padre a él. Cada tantos años, sobre todo en las secas, la sierra se cobra uno de nosotros. De los 3 apellidos. Antes se cobraba más. Antes de que la aplacáramos. ¿La aplacaban? Dije. ¿Cómo? Bajó la vista al fuego. Tardó en contestar. ¿Cómo se aplacan estas cosas? Dijo. Con lo que piden. Mi bisabuelo empezó, después de que la sierra le llevó a 2 hijos en un año. Averiguó, no sé cómo, quizá de algún viejo como el Casimiro ese, lo que había que hacer. Una vez al año, en junio, se subía al filo del cañón, sin entrar, y se dejaba en una laja, una res. Al principio una res. Después, en los años malos, no bastaba una res. Se cayó. No quise que siguiera. Él tampoco quería seguir. Se dejó de hacer hace 25 años. Mi padre lo consideraba una superstición indigna de un hombre moderno. Yo también, que Dios me perdone. 25 años sin dar nada. Y ahora la sierra vino a cobrar los 25 años juntos. Guardó los papeles. Me miró con los ojos claros llenos de agua. Cordero, dijo. Su apellido está en el libro. Anselmo Cordero, el que cavó. Su sangre también debe. Por eso lo llamé a usted, y no a otro. Necesitaba que subiera alguien de las 3 sangres. No sé por qué. Casimiro me lo dijo hace meses, cuando esto empezó, que para cerrar el trato tenían que estar las 3 sangres. La mía, la de Rufino y la suya. Lo demás son adornos. Me quedé frío. No de miedo, esta vez, sino de rabia. Había sido traído como se trae a un animal para el sacrificio, con el pretexto de un oficio. Estuve por dejarlo todo y bajarme en la oscuridad. Pero abajo estaba el llano donde había nacido mi madre, y arriba estaba el agua que me había prohibido beber, y entre las 2 cosas ya no había para mí un lugar neutral. Me quedé. A veces uno se queda por rabia, que es una forma torcida del valor. La 4ª noche fue la primera que nos habló. Habíamos avanzado todo el 4º día por el cañón, que se iba haciendo más hondo y más frío, con las paredes cada vez más juntas allá arriba y el suelo cada vez más húmedo. A trechos, el arroyo seco tenía charcos, agua quieta, negra, fría, que olía a monedas. Nadie bebió de ella. Yo prohibí que bebieran, y no tuve que insistir. Algo en aquella agua daba asco al cuerpo antes que a la razón. Las mulas, muertas de sed, hocicaban los charcos y luego retrocedían resoplando, y ese fue el aviso más claro que tuvimos y que no supimos oír del todo. Acampamos temprano porque las bestias no quisieron seguir. Comimos poco. Rufino montó guardia primero. Yo me tendí junto al fuego pero no dormí. Llevaba 2 noches sin dormir de verdad. A la hora más muerta de la noche, cuando hasta el fuego se pone a susurrar, oí la voz. Vino de la oscuridad, de más allá del círculo de luz, del lado del cañón que subía hacia el fondo. Era una voz de muchacho. Llamaba, bajito, casi con timidez. Rufino. Rufino. ¿Estás ahí, carnal? Vi a Rufino ponerse de pie de un salto. La cara se le había vaciado de todo. Era la voz de Timoteo. Era, exactamente, la voz de su hermano muerto. Rufino, tengo frío. Me perdí. Ven por mí, carnal, no le digas a mi amá, ven tú solo. Timo, dijo Rufino, con la voz quebrada, y dio un paso hacia la oscuridad. Casimiro lo agarró del brazo con una fuerza que no le habría creído a un viejo así. Yo me interpuse. No es él, dije. Rufino. Mírame. No es él. Timoteo está muerto. Tú lo sabes. ¿Traes su bota? No es él. Es su voz, dijo Rufino, y le corrían las lágrimas. Es su misma voz. Yo la conozco. Es su voz, dije. Pero no es él. Eso oye y guarda. Guarda las voces de los que se lleva.
Es lo que hace. Y como para darme la razón del modo más cruel, la voz cambió. Dejó de ser la de Timoteo y se volvió otra, una voz de hombre, cálida, apenas ronca. «Ofelia, mi vida, ¿eres tú? Ven, aquí estoy. No me dejes solo aquí, mi vida. Ven, tráete al niño». Ofelia se había levantado. Se había puesto una mano en la boca y la otra en el vientre, y en su cara había una cosa peor que el terror. Había esperanza, esa esperanza atroz de los que han perdido a alguien y por un instante creen que el mundo va a devolvérselo. «Tráete al niño». Nadie sabía que estaba encinta. Nadie, salvo yo, que lo había adivinado, y ella misma. Eso lo sabía. Eso sabía del niño antes que nadie. «Marcial no sabe», dijo Ofelia, en un hilo de voz, temblando. «Marcial no alcanzó a saber que estoy. Él no puede saber lo del niño. Nadie sabe». «¿Cómo sabe él lo del niño?» «No es Marcial», dije, y la agarré por los hombros y la obligué a mirarme. «No sabe por qué es Marcial. Sabe porque se lo llevó a él y ahora sabe lo que él sabía, y lo que hay dentro de usted, y todo lo que usted teme y todo lo que usted quiere. Es un espejo, señora. Un espejo con hambre. No le conteste. Por lo que más quiera, no le conteste». La voz siguió un rato, probando, la de Timoteo, la de Marcial, la de una mujer que hizo llorar a don Feliciano en silencio, su esposa muerta, supe después. Y hasta, una vez, la mía propia, mi voz, diciendo mi nombre desde la oscuridad. «Elías, Elías», con un tono de cansancio que era exactamente el mío, y confieso que ese fue el peor de todos, oír mi propia voz llamándome desde donde yo no estaba. Guardamos todos silencio, apretados contra el fuego, hasta que la voz, viendo que no le contestábamos, se calló. Y en el silencio que siguió oímos, muy lejos, muy hondo, en el fondo del cañón, un ruido de agua. Un chapoteo, como de algo grande que se movía en un charco. Y luego nada. Al amanecer faltaba Bernabé. Su manta estaba tendida, vacía, con la forma todavía de su cuerpo. Sus botas estaban al lado, puestas la una junto a la otra con cuidado, apuntando hacia el fondo del cañón. Se había ido descalzo. Sus armas estaban todas ahí, la pistola, el rifle, el cuchillo. Un hombre no se va desarmado y descalzo a la sierra de noche por su voluntad. Rufino y yo seguimos el rastro. Fue fácil al principio y espantoso siempre. Bernabé había caminado descalzo, sin prisa, hacia el fondo del cañón. Sus huellas eran claras en la arena húmeda. Y a los pocos pasos, junto a las suyas, aparecieron las otras, las de 6 dedos, largas, caminando a su lado, acompasadas, del mismo tamaño del paso, como quien camina despacio junto a un amigo. Iban los dos juntos, conversando quizá, hacia adentro. Seguí las huellas media legua, hasta un recodo, y en el recodo las huellas de Bernabé terminaron. No de golpe, como las otras. Terminaron en un revoltijo de arena, en un forcejeo, y de ahí para adelante ya solo había las de 6 dedos, y ya no eran de uno, eran de 3 o 4 encimadas, y se iban hacia el fondo, y en la arena, entre las pisadas, había un reguero de algo oscuro que no era agua. No lo encontramos ese día. Lo encontramos al siguiente, y ojalá no lo hubiéramos encontrado. Rufino quiso seguir hasta hallarlo. Don Feliciano quiso hacer campamento y esperar. Ofelia no dijo nada, se había replegado a un silencio del que ya casi no salió. Casimiro dijo la única cosa sensata, que fue que ya no importaba lo que quisiéramos, que el cañón nos había metido y no nos iba a soltar hasta el fondo, y que lo único que estaba en nuestras manos era llegar enteros al fondo y hacer allí lo que hubiera que hacer. Le pregunté qué había que hacer en el fondo. Me dijo que él no lo sabía cierto, que su abuela nunca contó lo de adentro, que él solo tenía una corazonada, y que la corazonada era que había que devolver. ¿Devolver qué? Dije. El agua, dijo. La tierra. Los muertos. Lo que se les quitó. Devolverlo o pagarlo. No hay otra con estas cosas. Se paga lo que se debe, o se sigue pagando para siempre en carne, un poco cada seca, hasta que se acabe la sangre que debe. Seguimos hacia el fondo. Éramos 5. Hallamos a Bernabé colgado de una saliente de la pared, a 2 varas del suelo, con las botas, que él había dejado en el campamento,
puestas de nuevo en los pies, aunque nadie se las había llevado. Estaba seco como las reses, el cuero pegado al hueso, los ojos hundidos, y tenía en la cara una mueca que no era de dolor sino de asombro, como si en el último instante hubiera entendido algo y no le hubiera gustado entenderlo. Lo habían acomodado, como al coyote, sentado en el vacío, colgado de nada visible, mirando hacia el fondo del cañón. Rufino lo bajó. Pesaba menos que un niño. Lo envolvimos en su manta y don Feliciano rezó, con la voz rota, por el alma de su nieto, el último varón de su sangre directa, y en medio del rezo se le quebró la voz del todo y ya no rezó, solo lloró, un viejo llorando en el fondo de una grieta de piedra, y no había en el mundo cosa más sola. Esa tarde don Feliciano me llamó otra vez y me habló como quien hace testamento. Se acabó mi sangre, dijo. Marcial, muerto. Bernabé, muerto. Yo soy viejo. Con Bernabé se acababa el nombre. No sabía lo del niño de Ofelia. No se lo dije. No me correspondía. Cordero, si yo no bajo de aquí, quiero que sepa la verdad, para que alguien la sepa aparte de mí. Mi abuelo Ambrosio no fue el peor de esa noche. Eso me lo contó mi padre en su lecho de muerte, para aliviarse, y a mí no me alivió nada. El peor no fue el que mandó. El peor fue el que cavó. Anselmo Cordero, su abuelo. Los otros mataron con rabia, con codicia, como matan los hombres. Anselmo mató con método. Fue el que tuvo la idea de la cueva. El que dijo, no los tiren al monte, que se los coman los zopilotes y quede el hueso para acusar. Métanlos con el agua. Tapienlos con la piedra. Que se los coma lo de abajo, y que lo de abajo, contento, nos dé agua para siempre. Me miró. Su abuelo, Cordero, fue el que le presentó los muertos a esa cosa. Fue el que le enseñó el sabor. Y después no lo aguantó, y se volvió loco de vergüenza, y huyó, y le prohibió a su sangre beber el agua. Pero el trato lo hizo él. Por eso la sierra lo quiere a usted en el fondo. Usted es el hijo del que hizo el trato. No dije nada. ¿Qué se dice? 61 años atrás un hombre de mi sangre había tapiado con sus manos a un pueblo entero sobre un agua negra, y había alimentado con ellos a una cosa sin nombre, y de esa cosa yo venía a ser algo así como el heredero del pacto. Mi madre lo sabía. Por eso me prohibió el agua. Por eso me sacó de esta tierra siendo niño. Toda mi vida de rastreador, todo mi don para leer la tierra, quizá viniera de ahí, de una sangre que había aprendido a tratar con lo que vive debajo de la tierra. No sé. Todavía no lo sé. Es una de las cosas que dejo sin resolver. El sexto día llegamos al fondo del cañón, al ojo de agua, al lugar donde empezó todo. El cañón se cerraba en un anfiteatro de piedra colorada, un fondo de saco rodeado de paredes altísimas, y en el centro del fondo se abría la boca. Así la llamó Casimiro, y no había mejor palabra. La boca era una cueva grande, oval, con los labios de piedra gastados y lisos, y de ella salía un frío y una humedad y un olor a agua vieja que se sentían a 100 pasos. Delante de la boca, medio hundidas en el suelo, estaban las piedras, piedras enormes, rodadas hasta ahí por muchos brazos, 61 años atrás, para tapiar la entrada. Alguien las había vuelto a mover. No nosotros. Estaban corridas a un lado, abriendo la boca, y no había en la arena huella de bestia ni de máquina que hubiera podido moverlas. Se habían abierto solas, o las había abierto lo que salía por ellas de noche a caminar por el cañón y por el llano. Y estaban los huesos. Alrededor de la boca, entre las piedras, medio enterrados en la arena de 60 años, había huesos humanos. Muchos, de grandes y de chicos. Cráneos pequeños de criatura junto a cráneos de viejo. Costillas, fémures, manos abiertas de dedos, conté, con el corazón parado, de 6 falanges cada una. Los del ojo de agua. Los que habían cuidado. Ahí seguían, en su umbral, sin sepultura, 61 años después, mirando con las cuencas vacías el agua que les habían quitado. Ofelia se arrodilló entre los huesos y se puso a llorar, no de miedo, sino de una pena antigua que no era suya y que de pronto era de todos. Rufino se quedó de pie con el rifle en las manos, blanco, entendiendo por fin que no había animal que cazar, que llevaba 2 días sin haber tenido nunca nada que cazar. Don Feliciano miró la boca abierta y los huesos y las piedras corridas,
y se le doblaron las rodillas, y se sentó en la arena como se sienta un hombre al que le quitan de golpe todos los años. Casimiro fue el único que caminó hacia la boca. Se paró en el umbral, entre los huesos de su gente, y les habló en una lengua que yo no conocía y que quizá él tampoco entendía del todo, palabras que le había dejado su abuela para este día, y que había cargado toda su vida sin saber si le tocaría usarlas. Habló largo. La boca de la cueva le devolvía la voz cambiada, hueca, con un eco que tardaba demasiado en volver, como si adentro hubiera más adentro del que cabía en la montaña. Cuando Casimiro terminó de hablar, del fondo de la boca subió el ruido del agua. El chapoteo. Y con el chapoteo, subió el frío, un frío que apagó el sol de la tarde como se apaga una vela, y las paredes del anfiteatro se llenaron de una sombra que no venía de ninguna nube, y el silencio se cerró sobre nosotros como una tapa. Entonces supe que la teníamos delante, aunque no la veíamos todavía. Estaba en la boca. Estaba saliendo. No la voy a describir bien, porque no la vi bien, y porque desconfío de los que dicen haber visto bien estas cosas. Lo que se ve bien se puede matar, y esto no se pudo matar. Salió de la boca como sale el humo, sin prisa, ocupando el aire. Era alta, demasiado alta, más que un hombre y luego más que dos, y sin embargo cuando uno fijaba la vista para medirla, se encogía, se volvía del tamaño de una persona flaca y mojada de pie en la sombra. No se dejaba medir, igual que no se dejaba contar. A ratos parecía uno. A ratos, detrás de ese uno, se adivinaban muchos, una multitud apretada saliendo por una sola boca, como si toda la gente tapiada allá adentro 61 años atrás saliera junta en un solo cuerpo largo y goteante. Estaba mojada. Eso sí lo vi. Chorreaba agua negra, agua de pozo, y donde caían las gotas la arena seca se oscurecía y humeaba de frío. Y olía a monedas, a piedra honda, a los charcos del cañón, a todos los aguajes secos del llano juntos en una sola boca húmeda. Y tenía cara. Muchas caras. Iba mudando la cara como había mudado la voz. Por un instante fue Timoteo, y Rufino gimió. Por un instante fue Marcial, joven, sonriente, con los brazos abiertos hacia Ofelia, y Ofelia se levantó y dio un paso, y yo la agarré. Por un instante fue mi madre muerta hacía 40 años, mirándome con reproche, y confieso que se me doblaron las piernas, porque esa cara la tenía yo guardada donde no llega nadie, y que la sacara de ahí y me la pusiera enfrente fue como si me abrieran el pecho con las manos. No es Marcial, me repetía yo, no es Timoteo, no es mi madre. Es lo que se los comió. Trae puestas sus caras como quien se pone la ropa de los muertos. Rufino no pudo con eso. Ver la cara de su hermano puesta sobre aquello lo enloqueció de una rabia limpia, y levantó el rifle y disparó, 1, 2, 6 veces, vaciando la carga en el centro de la cosa. Las balas entraron en el agua negra sin ruido y sin efecto, como se hunden las piedras en un charco, y la cosa ni se detuvo. Rufino tiró el rifle y sacó el cuchillo y corrió hacia ella gritando el nombre de su hermano, y la cosa lo recibió. No vi bien lo que hizo. Vi que Rufino entró en la sombra de agua y que la sombra se cerró sobre él como se cierra el agua sobre una piedra, sin salpicar, y que del otro lado ya no salió Rufino. Salió un frío mayor, y por un momento, entre las muchas caras de la cosa, hubo una nueva, la de Rufino, con la boca abierta todavía en el grito, y luego esa cara también se hundió entre las demás, y fuimos 4. Don Feliciano se puso de rodillas. No para rezar, para hablarle. Con una voz de anciano que ya no le tenía miedo a la muerte porque la muerte era lo de menos, le habló a la cosa como se le habla a un acreedor. Yo soy Osoyo, dijo. Soy el nieto de Ambrosio, el que te quitó el agua. Soy el último. Ya no queda otro Osoyo en el mundo. Tómame a mí y cierra la cuenta. Tómame a mí y déjalos ir. La deuda es mía. Yo la heredé y yo la pago. Pero cierra la cuenta. La cosa se detuvo. Por primera vez, se estuvo quieta. Y entonces hizo algo que no olvidaré mientras viva. Le habló, con la voz del propio don Feliciano, devolviéndole sus palabras cambiadas. No queda otro Osoyo, dijo la cosa, con la voz del viejo, y en el fondo de esa voz había otras voces, muchas. No queda otro Osoyo. Y volvió la cara hacia Ofelia. Hacia el vientre de Ofelia. Y supe,
con un horror que me subió del estómago a la garganta, que aquello sabía lo que yo sabía y lo que don Feliciano no sabía, que si quedaba otro Osoyo, que quedaba uno, no nacido, del tamaño de un puño, latiendo en el vientre de la viuda de Marcial, el último de la sangre que debía, y que la cosa no había venido solo por los vivos, había venido por el que faltaba. Lo que pasó entonces lo he ordenado 1000 veces en la memoria y nunca me queda igual 2 veces. Voy a contarlo como lo tengo hoy, sabiendo que mañana lo tendré distinto, porque estas cosas no se dejan fijar como no se dejan contar ni medir. Don Feliciano entendió, al verle la cara vuelta hacia Ofelia, lo que yo ya había entendido. Y el viejo, que había subido a la sierra a enterrar su vergüenza y a morir, encontró en el último instante algo que le importaba más que morir. Se levantó del suelo con una fuerza que no le quedaba, y sacó de las alforjas los papeles, la escritura de la Merced, el libro de los muertos, el título con que su sangre se había quedado con el agua. Y los levantó en alto, hacia la cosa, y dijo, con la voz entera por última vez: el agua es tuya. Nunca fue nuestra. Toma tu escritura. Toma tu tierra. Toma tus muertos, que ahí están, y ponles nombre, que nosotros se los quitamos. Devuelvo lo robado. ¿Me oyes? Lo devuelvo todo. Y me quedo yo en prenda, yo, la sangre que lo robó, pero a ellos los dejas ir. A ellos no los debes. Ellos no estaban esa noche. Y arrojó los papeles a la boca de la cueva, sobre el agua negra, y se echó a andar detrás de ellos, hacia la boca, con los brazos abiertos, sin mirar atrás, un viejo caminando hacia adentro de la tierra por su propio pie. La cosa se volvió hacia él. Ofelia gritó. Yo la agarré por la cintura y le tapé los ojos con la mano, y a Casimiro le grité que agarrara las mulas, y no vi lo que la cosa hizo con don Feliciano porque no quise verlo y porque estaba ocupado en no dejar que Ofelia lo viera. Oí el chapoteo, muy grande esta vez, y un frío que nos golpeó como una ola, y después un silencio distinto de todos los silencios anteriores. Un silencio lleno. Un silencio de cosa saciada. Cuando me atreví a mirar, la boca de la cueva estaba vacía. La sombra se había retirado. Volvía la luz de la tarde, de un color enfermo, pero luz. En la arena, delante de la boca, no quedaba don Feliciano ni quedaban los papeles. Quedaban los huesos de los del ojo de agua, como siempre habían quedado. Y algo había cambiado en ellos, o en cómo los veíamos, ya no parecían acusar. Parecían esperar otra cosa. Parecían pedir, por fin, lo único que un muerto pide, que es que lo entierren. Casimiro no se vino con nosotros. Mientras Ofelia y yo cargábamos las 2 mulas que quedaban y juntábamos lo que se pudo del campamento, el viejo se puso a hacer una cosa despacio y con cuidado, recoger los huesos. Los de la gente del ojo de agua. Los iba juntando de la arena, uno por uno, los cráneos chicos y los grandes, las manos de 6 dedos, y los iba acomodando dentro de la boca de la cueva, en la orilla del agua negra, con un orden y una ternura que no eran de este mundo. Le dije que dejara eso, que subiéramos mientras hubiera luz. Me dijo que no. Yo me quedo, dijo. Alguien de la sangre de ellos se tiene que quedar a cuidar, como antes. Se dejó de cuidar 25 años, y ya ve lo que pasó. Yo soy el último de la sangre que sabe cuidar. Toca a mí. Siguió acomodando huesos. No es que me lleve la cosa, joven, no me mire así. Es que me quedo. Es distinto. Los Osoyo pagaron su parte. Los Cordero, la suya, con lo que hizo su abuelo y con lo que va usted a hacer ahora. Falta que alguien vuelva a cuidar. Y ese soy yo. Baje a la señora. Baje al niño. Y no vuelvan nunca. Discutí. Le rogué. No hubo modo. Hay decisiones que un hombre toma y que no son de nadie más, y esa era una. Cuando entendí que no se iba a mover, le pregunté lo único que me importaba saber. Casimiro, ¿qué es? Dígamelo antes de que me vaya. ¿Es la vieja? ¿Es el fantasma de esa gente que mataron, cobrándose? ¿O es lo otro, lo que dice usted que ellos cuidaban, lo de antes? ¿Qué es? El viejo se detuvo con un cráneo chico en las manos. Lo miró. Después me miró a mí, y en sus ojos había una cosa que no era miedo ni sabiduría, sino algo peor, que era la honestidad de quien de veras no sabe. No sé, dijo.
Nunca supimos. Mi abuela no supo. Cuidábamos algo en el agua desde antes de que hubiera memoria, y le dábamos lo suyo, y estaba contento, y no preguntábamos qué era, igual que uno no le pregunta al fuego qué es antes de cocinar en él. Y cuando mataron a los que cuidaban, ¿qué salió? ¿Salió lo de abajo, ya sin cuidado, a comer solo? ¿O salieron los muertos, hechos una sola cosa con lo de abajo, porque los echaron encima de él y se revolvieron y ya no se sabe dónde acaba el muerto y empieza lo otro? ¿Es venganza de la gente o hambre de lo que había debajo de la gente? Se encogió de hombros, un viejo encogiéndose de hombros ante el abismo. Yo creo que es las dos cosas, y creo que ya no se pueden separar. Le echaron muertos a algo que no era muerto ni vivo, y ahora es todo junto. Por eso no se deja contar. No es uno. No son ellos. Es lo que se hizo esa noche, vuelto carne de agua. La leyenda dice que es la vieja bruja, cobrándose. La leyenda se queda corta. La vieja no era bruja y no se está cobrando ella sola. Es más viejo que la vieja, joven. Es más viejo que todos nosotros. No más que ahora tiene nuestras caras, porque le dimos nuestras caras. Fue todo lo que me dijo. Fue todo lo que supo. Es todo lo que sé yo. He tenido 30 años para averiguar más y no he averiguado más. El que diga que sabe más, miente. Bajé a Ofelia. Antes de irnos, hicimos las dos únicas cosas que estaban en nuestra mano. Cavé, con las herramientas del campamento, en la arena delante de la boca, y enterré lo que Casimiro me señaló que enterrara, no a la gente del ojo de agua, que él iba a cuidar adentro a su manera, sino los huesos de Bernabé, que habíamos cargado hasta ahí, para que un hoyo quedara al menos en esa tierra como paga y como perdón. Y Ofelia, arrodillada en el umbral, rezó por su marido y por el niño que llevaba y por los muertos de todos los apellidos, los de arriba y los de abajo, los que mataron y los que murieron, revueltos ya para siempre en una sola oscuridad de agua. Cuando terminó, el silencio del cañón no era hostil. Era, por primera vez, un silencio de duelo, que es un silencio que respeta. Subimos por la angostura con las dos mulas y no volvimos la vista atrás. A lo lejos, ya casi al salir, me pareció oír, muy débil, la voz de Casimiro allá en el fondo, hablándole al agua en aquella lengua, cuidando. O quizá era el viento en la piedra. A esas alturas yo ya no confiaba en distinguir una voz del viento, y no he vuelto a confiar. Bajamos al llano al tercer día. El ganado dejó de morir esa temporada, y la siguiente, y las que vinieron. Los del pueblo dijeron que el rastreador había matado al animal en la sierra, y yo los dejé decir, porque la verdad no se le puede meter a la gente en el cuerpo si el cuerpo no la pide. Me casé con Ofelia al año siguiente, no por lo que estará pensando quien lea esto, sino porque dos personas que han visto juntas lo que vimos ya no pueden estar de veras con nadie más en el mundo, y más vale que estén juntas. El niño nació sano en el invierno. Le pusimos Casimiro. No hallé mejor manera de agradecerle al viejo que se quedó cuidando en el fondo de la tierra. Vendí lo que la ley me dejó vender de la angostura, que como último apoderado de una sangre acabada me tocó liquidar, y con lo que saqué compré tierra lejos, muy lejos de la Sierra del Sordo, hacia el norte, en un llano donde el agua viene de un río y no de un ojo, y donde los cerros son bajos y no tienen hendiduras que la gente evite señalar. Prohibí en mi casa, como me prohibió mi madre y como le prohibió a ella el loco de Anselmo Cordero, que se beba agua traída de la sierra. Llenamos el aljibe con agua del río, siempre. Es una superstición indigna de un hombre moderno, diría don Feliciano, que Dios lo tenga donde sea que estén los que pagan una deuda que no contrajeron. Yo la mantengo. He aprendido que hay supersticiones que son la forma torcida que toma un saber verdadero para poder sobrevivir a la muerte de los que lo entendían. Pensé que ahí acababa. Durante muchos años pensé que ahí acababa. Hace 3 noches me enteré de que no. Fue una noche de junio, seca, con esa calma sin grillos que uno no reconoce hasta que la reconoce, y entonces ya no la puede dejar de oír. El niño, que ya no es niño, que tiene la edad que yo tenía cuando mi madre me sacó de aquella tierra, dormía en su cuarto. Yo estaba despierto, como duermo yo desde hace 30 años, con media oreja parada. Y oí, en el corredor, del lado de la puerta que da al campo, una voz. Bajita, cálida, con un fondo de otras voces debajo.
Casimiro, decía. Casimiro, hijo. ¿Estás ahí? Soy tu papá. Ven, no le digas a tu madre. Ven tú solo. Tengo frío, hijo. Ven por mí. Era la voz de Marcial Osoyo. La voz de un hombre al que yo nunca oí en vida, muerto un mes antes de que yo llegara a aquella tierra, tapiado en el agua 30 años atrás con todos los demás. La voz del padre que mi hijo nunca tuvo, porque su padre de sangre se lo tragó la sierra y su padre de crianza soy yo, que no me llamo Osoyo, que no le debo nada a esa agua. Pero él sí. Él lleva la sangre. El último Osoyo del mundo duerme en el cuarto de al lado, y a 30 años y a 100 leguas de distancia, la cosa del fondo del cañón todavía sabe su nombre, y todavía tiene hambre, y todavía guarda las caras de los muertos para venir a llamar con ellas a los que faltan. Me levanté sin encender luz. Fui al corredor. La voz llamaba, dulce, paciente, desde el otro lado de la puerta cerrada. Y del cuarto del muchacho oí la cama crujir, y unos pies descalzos en el piso de tierra, y a mi hijo que se levantaba en sueños y caminaba hacia el corredor, hacia la voz, con los ojos abiertos y vacíos, descalzo, como caminó Bernabé aquella noche. Me puse contra la puerta, con el cuerpo entero, los brazos abiertos, tapándola, como quien tapia una boca. El muchacho llegó al corredor, caminando hacia mí sin verme, hacia la voz que estaba detrás de mí, y yo lo abracé y le tapé los oídos con las manos y le hablé al oído todo lo que se me ocurrió, su nombre, el nombre de su madre, el mío, cosas de este lado, cosas de los vivos, hasta que despertó temblando y ya no oyó la voz, porque la voz solo la oyen los que la sangre llama y los viejos que ya la conocen. Afuera, del otro lado de la puerta, la voz llamó un rato más. Después se calló. Y en el silencio, muy lejos, donde no hay ninguna sierra ni ningún cañón, me pareció oír un chapoteo de agua, de algo grande que se movía en un charco, y luego nada. No sé cómo llegó hasta acá. No sé si vino por el aire o si vino en el agua o si nunca hizo falta que viniera de ningún lado, porque estas cosas no se dejan medir ni contar ni ubicar, ya lo he dicho, y quizá tampoco se dejan dejar atrás. No sé si es el agua vieja que sube por debajo de toda la tierra y aflora donde hay sangre que le debe. No sé si es la vieja del ojo de agua, o su gente, o lo que su gente cuidaba, o las tres cosas revueltas en una que ya no se separan. No sé si el trato de mi abuelo se puede pagar del todo, o si solo se puede aplazar, seca tras seca, generación tras generación, hasta que se acabe la sangre que debe. No sé si el sacrificio de don Feliciano cerró la cuenta o solo pagó un plazo. No sé si Casimiro sigue allá abajo cuidando, o si hace mucho que se lo tragó lo que fue a cuidar, y por eso la cosa volvió a andar suelta y encontró el camino hasta mi puerta. Sé menos de lo que creía saber cuando subí a esa sierra convencido de que todo lo que mata deja rastro y todo rastro se lee. Aquello dejó rastro, sí. Lo leí. Y de tanto leerlo entendí, por fin, lo que el viejo Casimiro me dijo la primera noche en la cantina y yo tomé por borrachera, que el problema no es hallar el rastro. El problema es que el rastro lo halle a uno primero. Me halló hace 30 años en el fondo de un cañón. Y esta semana volvió a hallarnos, a mi hijo y a mí, a 100 leguas y 30 años de distancia, en una noche seca de junio sin grillos. Por eso escribo esto ahora, hijo, con la mano temblona, para que sepas por qué te tapé la puerta con el cuerpo, y por qué desde esa noche duermo yo del lado del corredor, y porque nunca, nunca, aunque te estés muriendo de sed, aunque yo ya no esté para prohibírtelo, has de beber agua que venga de aquella sierra. No porque yo sepa lo que hay en ella. Al contrario, te lo pido justamente porque no lo sé, porque nadie lo ha sabido nunca, ni la mujer que fue niña y se escurrió entre las piedras aquella noche, ni el viejo que se quedó a cuidar, ni yo, que me pasé la vida leyendo la tierra y al final descubrí que hay un renglón, el más viejo de todos, el que se escribió con agua y con sangre en el fondo de una boca de piedra, que sigue esperando, paciente, que alguno de los nuestros aprenda a leerlo, y camine hacia él, descalzo, en la oscuridad, creyendo que lo llama la voz de alguien que lo quiso. Se acaba la vela y se me acaba la mano. Ahí queda escrito, que Dios, si es que hay uno de este lado del agua, nos tenga a todos los que debemos, a los Osoyo, a los Lazcano, a los Cordero, y a los del ojo de agua, que fueron los únicos inocentes y fueron los primeros muertos, nos tenga a todos donde no llegue nunca esa voz.
Aunque me temo, hijo, y este es el último renglón que dejo, me temo que del otro lado del agua no hay Dios que valga, sino solo lo que hicimos, esperando.